Muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo eh, desde Coyoacán. Eh, ¿Cómo? Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde Coyoacán, eh, transmitiendo. Y vamos a tener una sesión muy padre de corrección de miscelánea, de corrección de estilo. Vamos a dar unos minutos más para que se unan con nosotros eh, más personas. Voy a dar un par de minutitos para que se unan con nosotros más personas de nuestros amigos de El Buen Cruel y de Polisemia y de la Cuarentena Literaria y de otros colectivos que están trabajando para la difusión de la literatura eh, en México y en Hispanoamérica. En este momento ya estamos en vivo y les voy a ir avisando. Y vamos a ir avisándole a todos nuestros amigos que escuchándonos en vivo, pues denos una palomita, denos una eh, señal de que ya estamos conectados. Mucho agradeceremos que nos manden un comentario, que nos manden un hola Hernán, saludos, buenas tardes, Carla, buenas tardes. Eh, ya se nos escucha bien, perfectamente y todo, ¿verdad? Eh, agradecemos la conexión de todos nuestros amigos de distintos colectivos, decía yo. Ya estamos en vivo. Perfecto, muchas gracias, Manuel, que ya nos estamos conectando. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de... Esta es la tercera sesión que me toca coordinar eh, para nuestros amigos de El Buen Cruel, del podcast El Buen Cruel. Eh, Sara, ¿cómo lo podemos transmitir del Buen Cruel? Me pillas un poquito. Eh, creo que la siguiente sesión la tendríamos que hacer desde la página del Buen Cruel. Ahorita estamos directamente de, desde mi página, entonces tal vez sea posible compartirlo en un grupo. A ver, aquí puedo. Eh, voy a ver cómo lo compartimos en un grupo. Cómo compartimos este video en un grupo. O cómo lo compartimos en una página. Eh, ahí se puede ver. Ya está en el grupo La Liga. Perfecto, fantástico. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar, son 12:04 y es buen momento para iniciar nuestra conversación de miscelánea de corrección de estilo. Antes que nada, ¿qué es la famosa corrección de estilo y por qué es necesaria? ¿Qué hacen los correctores de estilo? ¿Para qué sirven? ¿Qué no hacen? Eh, responder a cada una de estas preguntas es muy importante y lo haremos en esta sesión. Vamos a comenzar desde el inicio. Eh, el inicio en este caso es un texto, una unidad textual. ¿Y qué es una unidad textual? Quiero aquí remitirme a la definición que hace un filósofo francés, que es Paul Ricoeur, acerca de qué es la unidad textual. Bueno, la unidad textual comienza un cuento, un poema, una novela, un relato, un ensayo, una obra de teatro, un artículo periodístico, lo que sea, es algo que inicia, se desarrolla y termina, por simple que parezca. Pero, eh, dónde está el punto aquí más importante? En que el texto debe iniciar donde debe de desarrollarse como debe y debe de terminar
cuando debe. De esa manera tenemos la sensación como lectores de que el texto ha cumplido con todas las etapas y te deja una sensación de cierre, ¿ok? De que el inicio te llevó inevitablemente al cierre y no hubo elementos de más ni elementos de menos. Esto es muy, muy importante. ¿Dónde inicia nuestro texto? ¿Cómo avanza? Muchas gracias, Margaret García. Eh, ¿Dónde inicia? ¿Dónde, cómo avanza y cómo termina? En una sesión posterior se hablará de la narrativa de tres tiempos, y varias veces la mencionaré yo a lo largo de esta charla, de presentación, nudo, desenlace y sus colaterales, falso final, final, epílogo, eh, y los otros elementos que están ahí, de esta estructura. Muchas gracias, Rosa. Saludos también desde Argentina hasta Argentina. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias de veras por compartir esto. Bueno, aquí la pregunta. Entonces, uno como creador tiene su texto, lo termina, y está ya uno lo considera listo, ¿no? Ya está listo. Uno como autor tiene la sensación de que está terminado y de que ya está listo para ser compartido con todos nuestros lectores, con todos nuestros amigos. Bueno, ¿por qué tenemos esa sensación? Porque nosotros lo hicimos, está perfecto. Pero nos hemos detenido a preguntarnos si ese texto inicia donde debe iniciar, si el párrafo primero es exactamente el párrafo en el cual debe iniciar el texto. Y la pregunta al revés, la pregunta contraria, ¿qué pasaría si le quitamos el primer párrafo al texto? Si la unidad textual de que va del inicio del desarrollo del término, ¿gana o pierde en el primer párrafo? Si no gana, hay que quitarlo. Si el texto pierde, pues hay que dejarlo. Pero más adelante igual iremos viendo de cómo quitar y qué tan importante es quitar párrafos y por qué. ¿Quién es el primer corrector de estilo de un texto? Exacto. El primer corrector de estilo del texto es el propio autor. El autor debe corregir su texto. El autor es el primero que tiene enfrente la unidad textual terminada y con esta unidad textual el autor es el que tiene que darle una repasada. Mucho se habla de escribir con fiebre y corregir con hielo. Escribir ebrio y corregir sobrio. Ajá. Escribir acalorado y corregir en frío. ¿Conocen ustedes la historia de cómo se escribió la novela En el Camino de Jack Kerouac? Bueno, En el Camino es una de las novelas más enfebrecidas que yo he tenido la oportunidad de leer. Es una novela que va a toda velocidad desde el principio y hasta el final. Cuenta Jack Kerouac que él la escribió prácticamente en automático en un rollo de papel. No en un rollo de papel de baño, porque ahí es muy difícil de escribir y si no lo han intentado, bueno, pues inténtenlo y van a ver que la tinta no sirve para eso, en un rollo de papel normal. No papel de baño, ahí no se puede escribir. Bueno, después de la fiebre de la escritura, Jack Kerouac, que tenía su rollo de papel lleno de la novela, se dio a la tarea de ordenarla y corregirla, quitarle las repeticiones. Él escribió en la fiebre y después pasó al hielo de la corrección. Es crucial pasar a la corrección. Si no, pues tenemos un texto un poquito incompleto. Para ello vamos a hablar de 10 puntos el día de hoy y una conclusión. ¿Okay? Vamos a llegar a
a una conclusión. El primero, ya lo mencionaba ahorita, si el texto comienza donde debe comenzar. Hemos dicho en el pasado que los textos comienzan arrojando a los lectores, a los personajes, a la realidad argumental en la cual les toca vivir. Un poco como nosotros somos arrojados a la realidad en la cual nos toca vivir. Bueno, lo mismo, pero yendo al núcleo del asunto. En el texto el personaje debe de participar desde el primer párrafo en el núcleo del asunto. Si el primer párrafo decía, dicen varias teóricos del cuento, no, ok, está bien, Hernán, no te haré mucho reír. No lo puedo tampoco evitar yo, pero bueno, el primer párrafo tiene que apuntar inevitablemente hasta el final. Repito, desde tu primera palabra debes de apuntar definitivamente hasta el final. No, si tu primera palabra o tu primer párrafo no le aportan algo al final, al clímax, pues es buen momento para preguntarse si es necesario. Por ejemplo, situémonos en un texto en el Anacleto Morones, por ejemplo, de Pedro, de Juan Rulfo, del Llano en Llamas. La primera frase del cuento es viejas hijas del demonio. Probablemente me estoy equivocando en alguna cosilla, pero mi memoria me dice que comienza así, viejas hijas del demonio. Y entonces esa frase, conforme transcurre el texto, nos damos cuenta de que es crucial para el desenlace, porque son esta nube de mujeres las que le dan sentido al drama del texto y son el personaje principal. Ajá. Son la maquinaria que hacen que hace que el texto funcione. El texto no comienza con el personaje reflexionando ni diciendo, estaba yo un día mirando al horizonte cuando las vi venir. No, el texto comienza ya en el drama, ya en el interior, diciendo viejas hijas del demonio. Si no aporta nada, muchas gracias Mónica, saludos también. Si no aporta nada la primera frase al desarrollo y al clímax, hay que cortar, hay que cortar. Es más importante lo que se corta que lo que se deja. ¿Por qué? Porque lo que se corta es aquello que le sobra al texto, aquello que impide que todas las frases se encadenen una tras otra y lleven inevitablemente al clímax. Inevitablemente al clímax. Y digo, ¿por qué es importante esto? Porque eh, en el texto de Anacleto Morones, que decía yo, Juan Rulfo no nos comienza diciendo cómo era el vestido de las viejas hijas del demonio. No. Comienza, ¿por qué? Pues porque no nos apunta a ningún lugar. No nos encadena inevitablemente al clímax. No es un elemento que aporte directamente al clímax. Juan Rulfo no nos habla de los animales que estaban pastando en ese momento o de los paseantes, no. Nos arroja directamente a los personajes al centro de la trama. Entonces, todo lo que no vaya por ahí, pues hay que cortarlo. Eso es el primer punto que va a ser un corrector de estilo, preguntarse, ¿el texto comienza donde debe, sí o no? De acuerdo a la naturaleza y el movimiento eh, que tenga la historia, ¿el texto comienza donde debe? ¿Hay tramas y subtramas? Pues sí, inevitablemente, en todo novela y en todo cuento hay tramas y subtramas. Las subtramas apoyan a la trama principal y la enriquecen, pues sí, si es el caso, si la apoyan y la enriquecen, hay que dejarlas. Si no, hay que cortarlas. El siguiente punto en el cual se va a fijar un corrector de estilo es en las repeticiones. Esto no es trivial. En muchos textos y esto también lo conversamos en la sesión pasada, en la sesión de creatividad narrativa.
pero es muy importante. Las repeticiones más comunes, las repeticiones que en los textos que yo he tenido la oportunidad de corregir, por lo menos en los últimos 3 o 4 años, las más comunes son los adverbios terminados en mente, el todo, el toda. En textos de 50 o 80 páginas me encuentro con 120 o 130 adverbios terminados en mente, 110 palabras de todo y 120 palabras en toda. Y ahí me habla de que el autor no miró lo suficiente, el contexto de su historia, para limpiar el todo, 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 toda y los mentes. Voy a dar un ejemplo real, ¿eh? O sea, nada más quité algunas palabras, cambié algunas palabras, pero son ejemplos reales. Dice, dejé a mi audiencia, el personaje está saliendo de dar una conferencia en una universidad. Dejé a mi audiencia reflexionando detenidamente. Me despedí. Caminé ostentosamente por el campus universitario. Probablemente, llegando a casa, me tiré a ver el televisor. Entonces lo vi. Automáticamente, él me clava su mirada de ojos café claro, levantando ligeramente las cejas. Yo lo miraba con temor y me pareció interesante. En eso, me llama mi mamá por teléfono. Le colgué, pero ella me llama de nuevo. Le contesté con calma. A pesar de que sabemos qué ocurre, el personaje sale de un lugar, un hombre aparentemente atractivo la mira, eh, a ella le parece interesante, y en eso su mamá la llama por teléfono. A pesar de que se entiende, está muy mal escrito. Voy a decir por qué. Primero, por las repeticiones mente, ¿no? Dejé a mi audiencia reflexionando detenidamente. Caminé ostentosamente. Probablemente llegando a casa, automáticamente él me clava su mirada, levantando ligeramente las cejas. Eh, Ahí hay que corregir, 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 corregir. Todos esos mentes se pueden sustituir de alguna manera si trabajamos el párrafo y lo hacemos mejor. Y el segundo gran problema que tiene este párrafo es la consistencia de los tiempos verbales, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo está ocurriendo la acción? ¿Está ocurriendo en el pasado o está ocurriendo en el presente? Dice, dejé a mi audiencia reflexionando, pasado. Caminé por el campus, pasado. Probablemente llegando a casa me tiré a ver el televisor. Ahí ya tenemos un pequeño problema porque estaba caminando o llegando a casa se tiró a ver el televisor, no entendí. Entonces lo vi. Pues sí, es la historia de la mente, exactamente. Bueno, entonces lo vi. Ok, regresamos al pasado, pero a un tiempo diferente. Él clava su mirada de ojos, presente. Yo lo miraba con temor, pretérito, copretérito. Mi mamá me llama por teléfono, presente, le colgué, pasado. Ella me llama de nuevo, presente. El lector ya está perdido. Ajá. Al lector lo perdimos, se fue de vacaciones no la gramática, la semántica se fue de vacaciones Andrómeda. La gramática está correcta, cada una de las frases está gramaticalmente correcta, pero en conjunto, la semántica del párrafo sí está de vacaciones, y se nos fue perdida. Decía yo que Andrómeda, pues sí, agarró su nave espacial, la semántica, y se fue de vacaciones. Eso es lo que hace un corrector de estilo, mirar de manera crítica estos párrafos y señalar los defectos formales. En, y no es fácil, ¿eh? Porque uno escribe, y uno escribe de manera, te digo, caliente, automática, y va uno creando las historias, y al final queda uno con la sensación de, terminé, qué bueno, qué padre. Ok, qué bueno, qué padre, ahora hay que corregir. ¿Por qué? Porque en la escritura, en tu proceso de escritura, no descartes que y a todo mundo le pasa, no descartes que se te hayan ido frases como la siguiente: ellos se escondieron en el escondite secreto. Me acaba de pasar en un texto que me dieron hace relativamente poco, en donde decía, ellos se escondieron en el escondite secreto. ¿No? ¿Que dónde más? ¿No? Si no se esconden en un escondite, pues estamos por problemas. Entonces allá hay falta de trabajo, falta de orfebrería. Al llegar a la habitación, seguí mi camino, pero no sabía
que al mismo tiempo el destino seguía el orden de los eventos desordenadamente y mi madre seguía hablando sin parar. Bueno, de nuevo, ¿no? Tenemos, al llegar a la habitación, seguí mi camino. Ok, si llegaste a la habitación, no sigues. Si llegaste, ya llegaste, pero no sigues el camino. O llegaste a la habitación y te saliste. En fin, hay un problema de consistencia de semántica ahí. No sabía que al mismo tiempo el destino seguía el orden de los eventos desordenadamente. No se puede seguir el orden desordenadamente. ¿Me explico? Mi madre seguía hablando sin parar. Ya es otro tiempo, es pasado. No hay consistencia en el párrafo. No tenemos consistencia en el párrafo. ¿Me voy explicando? Pleonasmos. Sí, más o menos. Este, el, el, el corrector de estilo se fija en esos pleonasmos. Y en las repeticiones internas. También son importantísimas las repeticiones internas. Voy a dar un ejemplo. Ojo, esto pasa hasta en poemas que se supone que ya pasaron por corrección. Feliz día de la amistad, donde la verdad y la felicidad se reúnen. Gramaticalmente está impecable la frase. Semánticamente también, pero tiene una repetición interna que la hace desagradable al oído. Repito, feliz día de la amistad, donde la verdad y la felicidad se reúnen. Bueno, ahí el corrector de estilo lo va a notar y te va a decir, oye, cuidado, ahí hay una repetición interna. Él me trajo incontables recuerdos agradables, memorables, inexpresables. Las rimas internas distraen. ¿Por qué? Y es buen momento para hacer esta reflexión. Eh, las rimas internas distraen, ¿no? Esta de recuerdos agradables, memorables, inexpresables, incontables. Ya hablamos la semana pasada de los adjetivos y ahorita voy a volver a retomar el tema porque vale la pena. Eso, mira, más tarde, exacto. Esa es una cacofonía, Gerardo, en efecto. Una rima interna no deseada. Eh, Feliz día de la amistad, donde la verdad y la felicidad, eh, todos son memorables, inexpresables, incontables. Bueno, ahí está el corrector de estilo, pum, lo va a señalar y va a decir, cuidado, eso no está bien. El texto lo tiene que corregir, el escritor lo tiene que corregir. Eh, las rimas internas y las cacofonías. El siguiente punto que va a corregir, bueno, van de la mano. Hay concordancia entre género, número en tu texto. De repente se nos van, ¿eh? Parece simple, parece que son detalles simples, pero a la hora de leer son obstáculos para el lector. Decía yo de la rima interna que la rima interna es un obstáculo para el lector. ¿Por qué? Pues porque normalmente no es intencional. Si tu rima interna es intencional, bueno, pues hazla explícita. Ya veremos por qué eh, son distintas las intenciones de quien lo hace a propósito a quien lo hace de manera descuidada. Un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Pero hay concordancia entre género y número. Me acaban de pasar hace 3 semanitas un poema premiado en un festival de letras de una capital, de un estado. Y el texto dice algo así. Las hermosas letras del autor es el camino al beatífico cielo de la poesía. Obviamente cambié algunas partes. Dice, las hermosas letras del autor es el camino al beatífico cielo de la poesía. ¿Ya vieron los errores? Las hermosas letras del autor es el camino al beatífico cielo de la poesía. Para empezar, ¿qué diablos hace ahí el adjetivo beatífico? ¿No? Nada que ver. Pero hay uno más grave, hay uno de gramática. Porque las hermosas letras son el camino, no es el camino, son el camino. Parece muy simple porque uno está acostumbrado a hablar español, pero el nivel del lenguaje oral
y el nivel de lenguaje escrito son distintos. En el lenguaje oral pues, se valen muchas cosas porque no queda puesto, no queda evidencia, digamos, y además en el lenguaje oral tiene una intención más comunicacional. El lenguaje escrito tiene una intención más permanente. Las hermosas letras del autor son el camino. No importa que el verbo, el complemento directo sea singular, si el sujeto es plural, no importa. Las hermosas letras son el camino. Ajá. Esto, si tú se lo presentas a tus amigos o a tus hermanos, pues te van a decir, híjole, está padrísimo, eres lo máximo, pero cuando llegue a un lector un poquito más especializado, este lector un poquitito más especializado va a detener la obra y va a decir, no pasa. ¿Quién es un lector un poquito más especializado? Pues, por ejemplo, quienes forman los criterios editoriales en, en las casas que publican, ¿no? Si yo llego a una casa editora con este texto, mi primer lector, que es el corrector de estilo, lo va a leer y va a decir, no pasa. Y si se encuentra 3 o 4 problemas más así, van a descartar mi obra y no la van a publicar. ¿Por qué? Pues porque el corrector de estilo es un lector más exigente y normalmente es él el primerito en una casa editorial que lo va a mirar. Ni siquiera se va a molestar en decirte que está mal escrito, simplemente lo va a desechar. Eh, Casas como la editorial Trillas en México tienen, tú puedes mandar tu texto, ¿no? A Trillas y lo primero va a caer en manos de nuestro amigo Ernesto, de mi amigo Ernesto, y mi amigo Ernesto va a decir, uy, no, pues sabes qué, ni lo pelo, ¿por qué? Porque no está escrito en correcto español. Está escrito por una persona que no le prestó atención al detalle. Y entonces esto va a ser como una espiral de frustración para el autor, porque el autor va a decir, ¿cómo es posible que mi texto no lo acepten las editoriales? Soy un autor incomprendido, no sé qué. No, espérame, da un pasito atrás. ¿Pasaste por una corrección de estilo? ¿Sí o no? Si no pasaste por una corrección de estilo, o sea, si tú eres tu corrector de estilo, fantástico, ya tienes el camino andado. Si no, pásaselo a un corrector de estilo. El corrector de estilo te va a señalar este tipo de inconsistencias. A pesar de que es un texto premiado, es un texto mal escrito. ¿Ok? Decía, puede que pase el examen de tus amigos y de tu familia, pero no el de un lector un poquito más especializado. Y ahí hay que apuntar al lector especializado, hay que apuntar al lector que sabe. ¿Por qué? Imagínate porque escribir es exactamente igual, decía yo en otras ocasiones, que tocar la guitarra o cantar. Imagínate que tú llegas a una casa productora y desafinas, no das la nota. Pues el crítico, pues simplemente te va a desechar, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos hasta en series y películas y tal, que se presenta gente que sabe cantar karaoke y que da un gallo, ¿no? Que no da la nota y eh, quien está seleccionando dice, no, pues el que sigue, ¿no? El que sigue y el que sigue y el que sigue. ¿Por qué? Porque no dio la nota. ¿Por qué? Porque no hizo su corrección de estilo y escribió eh, las hermosas letras del autor es el camino al beatífico cielo de la poesía. Cuidado. El siguiente punto que va a revisar y entonces somos como escritores ahí cantantes desafinados. El siguiente punto es la utilización correcta de adverbios, comillas y otros elementos. El ejemplo más simple, un ejemplo que le agradezco mucho a Carla, mi esposa, es cuando me decía, y conversábamos en broma, decía, yo comí mañana o yo iré a visitarte ayer. Pues son ejemplos que hasta parecen de broma, ¿no? Yo comí mañana. No hay consistencia, hay gramática, pero no hay sintaxis, ¿no? Yo iré a visitarte ayer. Ahí esto es como muy evidente. Eh, Estos ejemplos los decimos nosotros de broma aquí en casa. Eh, Cuando es intencional, es porque el autor tiene mucha valentía y mucho
oficio para hacerlo. Yo recuerdo a Fernando Pessoa en algún texto diciendo, yo somos muchos, yo somos muchos. Por eso los heterónimos de Fernando Pessoa, porque él decía que muchos poetas vivían en su propio cuerpo. Yo somos muchos. Eh, y eso es increíble, ¿no? Es una frase llena de poder, llena de legitimación del oficio, y te está diciendo, nos dice mucho eso, ¿no? Me refiere automáticamente al contengo multitudes de Walt Whitman. Yo somos muchos. Fantástico, es evidente el fallo gramatical, pero la intención poética, pues es valiosísima. Ahora, para llegar a ser fallos gramaticales intencionales, hay que pasar por el dominio completito de las herramientas. Estas fallas están en muchos lugares, sobre todo en canciones, en más de las que imaginamos. Y pónganse a hacer el ejercicio. Eh, Hay una canción de Maná que dice, ¿cómo pudiera un pez vivir sin agua? ¿Cómo pudiera o cómo podría? ¿Se fijan que ahí hay un error gramatical? No es pudiera, es podría. Claro, en las canciones se vale porque si no le rompes el ritmo, lo que quieras. Pero nosotros estamos tirándole a dominar nuestras herramientas y después a brincárnoslas, ¿no? No me cabe duda de que quien escribió este texto además tan feo, que dice, ¿qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran muses como ustedes? Pues no tiene dominio del idioma, porque, o que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, no, es que hubiera escrito, que habría escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Ahí es copretérito, no se usa ahí el subjuntivo. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si no, repito, no vamos a llegar a un lector más especializado, a lo mejor pasamos por nuestros amigos y nuestros amigos nos van a aplaudir, pero cuando lleguemos con un lector más exigente, más especializado, lo va a quitar. Eh, y digo, ahí están en todos lados. Hablaba yo ahorita de Maná, a mí me da me hace como mucha simpatía ver esta canción que dice, voy caminando por la calle de la mano con mi amor. Es Juan Gabriel. Y voy recordando cosas bellas que me pueden suceder. ¿La conocen? La canción es la de No tengo dinero. Repito, voy recordando cosas bellas que me pueden suceder. No, pues no, con todo el cariño que le tenemos a Juan Gabriel, porque nos toca el corazón de muchas maneras, esta frase necesita una corrección. Por supuesto que en la canción, pues, vaya y pase, nadie la pela, ¿no? Nadie se detiene a verla. Pero nosotros que queremos ser profesionales en la escritura, en cuento, en guión, en poesía, en ensayo, en teatro, en lo que sea, tenemos que fijarnos en esos detalles. Dice, voy recordando cosas bellas que me pueden suceder. Eso no hace sentido. Uno no puede recordar lo que le va a suceder a menos de que uno tenga una clarividencia hacia el futuro y entonces la canción ya trata de otra cosa, ¿no? Y cuidado, no se trata de jugarle al pseudo experto, no se trata de ir por la calle señalando los defectos o lo que uno cree que son defectos si uno no tiene perfectamente dominado de lo que está hablando. Recuerdos del futuro, claro. No, repito, no se trata de ir señalando lo que uno cree que está correcto, ¿no? Es decir, oye, no se dice arquitecta, se dice arquitecto, no se dice médica, se dice médico. Oye, cuidado, en el español, desde hace más de 1000 años, desde que nació el idioma, las profesiones se separan por género. Y quien no me crea, que se ponga a recitar el salve cristiano, ¿no? El Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, ¿se acuerdan? Yo nací en un ambiente y crecí en un ambiente cristiano, entonces me tengo el dogma aquí, a pesar de que no lo practico desde hace muchos años, pero me tengo el dogma aquí en la mano y me tengo las oraciones también aquí en la mano. Entonces,
Recuerdo perfectamente bien que el salve dice: Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve hacia nos tus ojos misericordiosos. Si le estamos diciendo abogada, pues tenemos que decir arquitecta, y tenemos que decir ingeniera, y tenemos que decir médica, y tenemos poeta, Gerardo, poeta, poetisa es, no se mira con buenos ojos, se dice poeta cuando uno se refiere a mujeres igual. Entonces, no se trata de ir por el mundo intentando señalar aquello de lo que uno no tiene completo dominio. Repito, el ejemplo de la abogada o el ejemplo del juez, ¿no? Hay gente que dice, no se dice presidenta, se dice presidente. Bueno, cualquier corrector de estilo te va a decir, oye, ¿brincaste de la misma manera cuando escuchaste la palabra sirvienta? No, ¿verdad? Usaste la palabra sirvienta muchas veces. Entonces, visibiliza la profesión de esa minoría y di presidenta, di jueza. Ajá. El idioma español tiene una dinámica interna que permite eso, una plástica interna. Y no se trata de decir estudianta. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. En este minuto, el número de estudiantes varones y mujeres es prácticamente el mismo, pero el número de jueces y juezas no. Ajá, por eso es importante sobresaltarlo, sobreiluminarlo, ¿no? Y repito, esto de la única manera en que se aprende, pues es estudiándole. Al respecto, les recomiendo un par de libros, los dos tomos de las minucias del lenguaje. Repito, minucias del lenguaje, del doctor José Moreno de Alba, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Léanlas, ahí hay un montón de sutilezas que nos permiten eh, ponerlas en práctica, de que nos permiten ponerlas en práctica primero en lo nuestro y después mirarlo en lo de otros autores, ¿no? Se trata de corregir lo que sabemos y estar en constante aprendizaje del idioma. No se trata de señalar, repito, ¿no? No se dice abogado, no se dice abogada, no se dice jueza, no, espérame. Claro que sí. No se dice, eh, ¿cuál era? Isto. Hay quien dice del sufijo isto, ¿no? Exacto. Del doctor José Moreno de Alba, Las minucias del lenguaje. No se dice eh, isto, se dice, eh, por favor, a ver, recuerdo, para el sufijo isto, que en español es ista, perdón, artista, no se dice artisto, se dice artista. Bueno, si esa fuera norma, no dirías modisto, y modisto se usa desde hace 60 años. Cada caso es diferente, cada caso es diferente, y el idioma tiene la plástica para resolver eso. No voy a entrar ahorita en el tema de los, les, lx, ese es otro tema y en su momento sería muy interesante tocarlo. No quiero entrar ahorita en eso porque el corrector de estilo no va a señalarte esas cosas, te va a señalar otras. Se trata, repito, de corregir lo que sabemos y aprender más. Muchas gracias, Guga. Voy a dar el último uno de los últimos ejemplos de esto, de la consistencia. Chin, ya me queda bien poquito tiempo. Bueno, yo creo que nos vamos a ir unos 10, 15 minutitos más porque traemos mucho material. Dice, y este texto me lo pasaron no, ese sí ya tiene más rato, tiene como unos varios meses. Estaba esperando el camión suburbano y lo vi acercarse a toda velocidad. Y apenas se detuvo, aceleró. Mientras yo perdón, repito. Estaba esperando el camión suburbano y lo vi acercarse a toda velocidad. Y apenas se detuvo, el chofer aceleró, mientras yo lo abordaba por la puerta trasera. Estaba esperando el camión suburbano y lo vi acercarse a toda velocidad. Y apenas se detuvo, bueno, pues cuando frenó, ¿no? Pues si lo viste acercarse a toda velocidad, tuvo que haber frenado. El texto lo omite. Y apenas se detuvo, el chofer aceleró, ¿ok? Mientras yo lo abordaba por la puerta trasera.
el chofer aceleró mientras yo lo abordaba por la puerta trasera. ¿Eso dice? Pues sí, eso dice. ¿Cómo lo abordó? Espere, lo más grave, don Gerardo, es que dice, el chofer aceleró mientras yo lo abordaba por la puerta trasera. Esperemos que el personaje haya abordado por la puerta trasera al camión y no al chofer. ¿Me explico? Pero es distinto lo que dice. Dice, el chofer aceleró mientras yo lo abordaba por la puerta trasera. No hace, cuidado con eso, cuidado con eso. Por ahí hay que hacer esa lectura. No, sirve mucho leer en voz alta, eh, que alguien más nos lea en voz alta para escuchar ese tipo de detalles. El uso de comillas, no es lo mismo, eh, voy a comerme unos tacos al pastor, que voy a comerme unos tacos al pastor, entre comillas. Se vende fruta fresca. Pues con las comillas están debilitando la frase y están diciendo que es totalmente lo contrario, ¿no? La fruta no está fresca, la fruta está horrible. Está diciendo, se vende fruta fresca. Se vende tacos de carne. ¿Sí? Cuidado, aquí son esos pequeños detalles. No es lo mismo Dios con mayúscula que Dios con minúscula, que Dios entrecomillado. ¿Se fijan que hay un descenso en el poder semántico de la palabra? Por eso, no es lo mismo, repito, ¿no? Agua, ay, ¿cuál es? Es esta, Dios. Agua fresca. Dios mío, es todo menos fresca. Cuidado con el uso de las comillas, ¿no? Ya si nos ponemos muy exigentes, quien domina ya bien el idioma, dice, ella desayunó un jugo de naranja y pan tostado. Ella desayunó un jugo de naranja y pan tostado. ¿Por qué esa frase es incorrecta? Ella desayunó un jugo de naranja y pan tostado. Estrictamente es incorrecta. Ella desayunó un jugo de naranja y pan tostado. ¿Por qué? Porque desayunar, el uso recomendado de desayunar es intransitivo. Ella se desayunó un jugo de naranja y pan tostado. Claro, digo, aquí repito, estoy siendo muy estricto. Por supuesto que la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos en español es importantísima. Pero, y aquí estamos llevándolo al extremo, ¿no? Ella se desayunó un pan tostado y un jugo de naranja. Bueno, el idioma lo ha permitido que en América, digamos, ella desayunó un pan de naranja y un jugo. Ah, perfecto. Pero hay que mirar los verbos transitivos y saber detectarlos, ¿no? Eh, últimamente, en los últimos años han proliferado, por lo menos en México, estas promociones tan horribles de crece tus palomitas por 5 pesos. Crece, crecer es un verbo intransitivo, no aplica a un objeto directo. Crecer en sí mismo ya es algo. No, uno no crece la lluvia o uno no crece los vidrios o las ventanas o la comida, no. Crecer en sí mismo ya es algo. Es un verbo intransitivo. En todo caso sería aumenta el tamaño de tus palomitas. Repito, no estamos apuntando, se entiende, ¿no? Crece tu mactrío, bueno, pues órale, va, está bien, pago 5 pesos más y me dan papas y refrescos grandes. Pero nosotros no somos marketing, ajá. Nosotros somos hombres de letras, somos literatos. Y entonces tenemos que saber que el verbo crecer es intransitivo. Y entonces que decir cosas como crece tu comida por 10 pesos, no se dice así. En español estándar internacional se dice de otra manera. Busquemos la riqueza. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar al extremo, al horrible extremo
de los encabezados que están completamente equivocados. Lo conversamos igual aquí en casa la semana pasada. El encabezado del periódico decía: 25 muertos causan tornados en Texas. 25 muertos causan tornados en Texas. ¿Los 25 muertos se levantaron y causaron los tornados? ¿O es al revés? Tornados en Texas causan 25 muertos. ¿Se fijan? El afán del periódico es destacar los muertos. Pero la redacción está hecha con partes del cuerpo que no quiero mencionar. 25 muertos causan tornados en Texas. Y no es algo que sea ajeno a nosotros. Yo mismo he escrito cosas horribles, ¿no? Alguna vez me aventé esta frase: yo estaba triste, deshecho, ya nunca levantaré los ojos de la tierra. La tierra no tiene ojos, me sugirió en ese momento mi corrector de estilo, mi profe. Me dijo: ya nunca levantaré los ojos de la tierra. Paf, muchachos, la tierra no tiene ojos, no puedes levantarle los ojos a la tierra. Escríbelo de otra manera. Bueno, nos queda bien poquito tiempo y no vamos ni a la mitad. Bueno, ya veremos si hacemos una segunda sesión o qué onda. ¿Hay lugares comunes en tu texto? Decía yo de las hermosas letras y el cielo de la poesía hace rato, ¿no? ¿Qué diablos hace el adjetivo beatífico allí? Si bien esto de los lugares comunes lo vimos hace 15 días, permítanme hacer una observación más, porque también es algo que revisa el corrector de estilo. Una novela que me mandaron hace como 2 meses. Sí, qué locura, ¿verdad? Es lo de los muertos, Margaret. La novela que, me mandaron hace un par de meses, decía en un párrafo: estoy sentada en la silla de mi amplio escritorio observando una foto que me trae memorables y agradables recuerdos. Bueno, ahí hay pobreza de lenguaje. Estoy sentada en la silla de mi amplio escritorio. Ay, ya nos está diciendo que el personaje, bueno, pues cae en lugares comunes, observando una foto que me trae memorables y agradables recuerdos. ¿Memorables recuerdos? Lo memorable es aquello que se puede recordar, ¿no? Aquello en donde ejercitamos la memoria y lo podemos traer al presente. Un recuerdo no puede ser memorable, tiene que ser de otra cosa. Agradable puede ser. Ya memorable y agradable, ahí ya es cacofonía. ¿Lo escuchan? Memorables y agradables. Y entonces aquí ya de inmediato el lector en la editorial va a decir: me lo brinco. No entro, no pasa. Voy a lo siguiente, que es si elegimos el sustantivo, el par sustantivo adjetivo, que mejor expresa lo que queremos. Aquí iba yo a voy a hablar de Elena Garro y de los recuerdos del porvenir. Los recuerdos del porvenir. ¿Por qué eligió porvenir y no futuro? ¿Por qué eligió recuerdos y no memorias? ¿No? El futuro es abierto. La palabra futuro es prácticamente optimista. La palabra porvenir es estática. La palabra porvenir hace énfasis en lo fatal. El destino es muy distinto en el futuro que en el porvenir. La diosa fortuna da y quita, indiferente a los hombres. Pero en el porvenir se hace énfasis en lo fatal, porque es aquello que está por venir, aquello que me va a ocurrir, haga lo que haga, y no en el futuro. El futuro es algo que yo puedo diseñar. Si Elena Garro hubiera optado por las memorias del futuro, estaríamos hablando de un libro completamente diferente. Elena Garro opta por los recuerdos del porvenir. Escoge los pares sustantivos adjetivos con mucha precisión. ¿Por qué? Repito, porque la palabra memoria pues te hace énfasis en
eh, el proceso mental y en tal, ¿no? La palabra recuerdo te hace énfasis en el individuo, en, en la persona que recuerda, no tanto en el objeto. Eh, entonces, muchas gracias, Sandra. Eh, por eso, Elena Garro es tan importante. Hay que leerla a la señora Garro. La novela de Los Recuerdos del Porvenir es fundamental y como escritores tenemos que dar el pasito adelante y decir qué herramientas se está utilizando. Por último, si habláramos de las memorias del futuro, probablemente estaríamos hablando de una novela de ciencia ficción, pero estamos hablando de los recuerdos del porvenir. En ambas frases, en recuerdos y porvenir, se habla de una novela intimista, ¿no? De una novela reflexiva hacia adentro del individuo, no una novela del futuro, no una novela de... En Elena, es adjetivo sustantivo que le localicé, que son preciosos y que nos hablan de la riqueza que tenemos que tener nosotros al escribir. En Elena Garro los caballos son alucinados, las jóvenes son hurañas, las horas son traslúcidas, la tristeza es polvorienta, la tristeza es polvorienta. Y no solamente Elena Garro en esa novela nos hace reflexionar acerca de... Muchas gracias, Rosa. Yo también quisiera, tal vez no me dé tiempo, pero pues ahí vemos. Me falta mucho todavía. Sí, Elena Garro también nos advierte, no solo adjetiva bien, sino que nos advierte cómo no debemos adjetivar nosotros. Nos dicen, chavos, adjetiven así. Hay un momento de Los Recuerdos del Porvenir en que Elena Garro participa, va al interior de un poeta que vive ahí en Ixtepec, que es Iguala, esta ciudad en el trópico mexicano, tierra caliente. Bueno, este, y, el, y ahí sí, ella se da el gusto de decir, así no, ya nos dijo cómo sí, y nos está diciendo, así no, no escriban del gusto del fracaso, no escriban del arte maléfico de la coquetería, siempre lo entrecomilla ella, el arte maléfico de la coquetería. Bueno, qué frase tan malograda, tan cursi, si la comparamos con las personas turbulentas de Elena Garro. Esta me encanta, los cabellos. ¿Cómo son los cabellos de las personas con Elena Garro, del personaje principal? Creo que es de Julia o Isabel, no me acuerdo. Eh, no son castaños. Y uno, como escritor, el primer recurso que dice, los cabellos castaños. No, espérame. Elena Garro va a escoger al diccionario de sinónimos y antónimos y dice los cabellos ahumados. Los cabellos ahumados. Elena Garro opta por ennegrecer la noche, no por oscurecerla. Sí, el arte maléfico de la coquetería, ahí te digo, Elena Garro nos advierte cómo hay poetas que se pasan de cursis, ¿no? Muchas gracias, Mirza, por tu comentario. Los Recuerdos del Porvenir es una novela. Quien le entre a la escritura mexicana del siglo XX tiene que pasar a fuerza por Elena Garro, por Rosario Castellanos y por Amparo Dávila. La, este país fue beneficiado, vaya uno a saber por qué artes históricas y del destino, con esas tres mujerones que son imprescindibles y que son faros, ¿no? Que son brutalmente buenas. Voy a repetir sus nombres. Elena Garro, Amparo Dávila, Rosario Castellanos. Amparo Dávila es la mejor escritora de cuento de terror que yo he leído. Acaba de morir hace unos 3 años. Era esposa de Pedro Coronel. Bueno, al revés. Pedro Coronel no era su marido. Entonces, Elena Garro opta por ennegrecer la noche, no por oscurecerla, opta por ennegrecerla. Oigan, está bien si me voy, nos quedan 5 minutitos y yo quiero ser muy respetuoso de las personas que se conectaron. Entonces, quiero pedirle permiso a Manuel
y a Sandra, que sé que están por aquí, de permitirme tener una segunda sesión de la miscelánea de corrección de estilo, porque nos falta hablar un montón de figuras retóricas, la pistola de Chekhov, de Virgilio, de cuál es la diferencia práctica entre una hipálaje, entre una hipérbole, entre una metáfora, y cómo usarlas, ¿no? Cómo tenerlas con un hipérbaton, y cómo tenerlos nosotros a la mano, porque repito, nosotros somos los autores. Muchas gracias, Manuel. Vamos, entonces, ya tengo el permiso de Manuel para partir esta sesión en dos, entonces. Eh, y repito, vamos a hablar en la siguiente sesión de hipálages, de hipérbaton, de hipérboles, de metáforas, de analogías, de varias cosas más. Muchas gracias, Margaret. Por supuesto que la verdad ya tengo el permiso del dueño de los dueños de la fiesta, que son Manuel, Sandra y a la distancia Patti y Rogel. Vamos a tener una segunda conversación de este tema. Eh, y cómo aplicarlos, ¿no? El ejercicio que yo hice es parte por decir, Arturo y Luisa, enamorados, nadaban en el mar espumoso. Ok, Arturo y Luisa, enamorados, nadaban en el mar espumoso. Eso es como nosotros lo escribiríamos, ¿no? A abuela pluma. Arturo y Luisa, enamorados, nadaban en el mar espumoso. Muy distinto a decir, a cambiar el énfasis. Arturo y Luisa nadaban enamorados en el espumoso mar. Entonces, de todo eso nos hace falta hablar, de el hipérbaton. Enamorados, nadaban en el espumoso mar Arturo y Luisa. Entonces, esas son como los tornillos y las tuercas que tenemos que tener nosotros, escritores, para ir armando nuestro Lego, nuestro, nuestra obra, en hipérboles, en hipálages, en metáforas. Y yo no digo que siempre tengamos esa afectación, bueno, eso lo veremos en la siguiente sesión. La consistencia interna también la vamos a ver en la siguiente sesión, con ejemplos concretos. El dios de la máquina también lo vamos a ver en la siguiente sesión. El perfil de personajes, si corresponde o no a su perfil. Nada más voy a dar un ejemplo. Una novela de ciencia ficción que me entregaron hace como... esa ya tiene más rato, esa tiene como un año. El rey de un planeta lejano decía: ocupo una de las naves para viajar al sur de la luna, Osar. Tráiganmela rápido. Le llevan la nave. Denme las llaves. Esta vez voy a viajar sin piloto. ¿Cómo? Dice: ocupo una de las naves nuevas para viajar al sur de la luna, Osar. Inmediatamente en mi cabeza yo lo tuve que leer ya con acento de Guadalajara, ¿no? Ocupo una de las naves para viajar al sur de la luna. Tráiganmela rápido, pues. ¿Por qué? Pues porque la ocupo. Yo no sé si este personaje es el rey del planeta más lejano, pero no me cabe duda que es de Jalisco, ¿no? Y es de la barranca de ahí dobladas, que dice: oye, David, ocupo que me traigas aquí el maizal para todos los compañeros. Bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, de consistencia interna de los personajes, de qué no es la corrección de estilo, y de cuáles son los servicios de un lector beta, de todo eso. Ahora vamos a dar un espacio, para preguntas, y si alguien tiene alguna participación que hacer, pues bienvenida. Ya llevamos una hora, exacto, acento de Guadalajara. Imagínate cómo sería Game of Thrones con acento michoacano, ¿verdad? Mira, David, la reina Circe te manda, te va a madrear, ¿verdad? Te va a cortar la cabeza. Tus pinches dragones están haciendo aquí un desmadre en el maizal. David? Bueno, entonces, de la consistencia del lenguaje de los personajes con el personaje en sí mismo, de eso también vamos a hablar en la siguiente sesión. Este, ahora, mira, Hernán, ya te volví a hacer reír. De esos detalles vamos a hablar. Tenemos todavía mucho que trabajar, repito, con figuras retóricas, con cómo se aplican estas figuras retóricas a nuestros textos, cómo lo enriquecen, y para dónde ir. Eh, ha sido un gusto para mí, participar en este tercer conversatorio de nuestros
amigos de El Buen Cruel, Manuel, Patti, Sandra, Margaret, te agradezco mucho sus comentarios, Hernán, muchísimas gracias también, a todas las personas que nos acompañaron, Gerardo, profesor Gerardo, Margaret, eh, Milsa, muchas gracias, Rosa, eh, a todos los que nos acompañaron, Sandra, muchísimas gracias por hoy. Eh, Estamos cerrando ya esta sesión. Profesor Alex Orozco, muchas gracias también por acompañarnos. Eh, Gracias a todos. Desde Colombia un cordial saludo, vaya de vuelta. Recuerden entonces, la siguiente sesión todavía vamos a hablar de figuras retóricas y de cómo aplican a nuestro texto y cómo el corrector de estilo las va a subrayar. Y vamos a hablar también de consistencia de personajes, consistencia del habla y la acción de los personajes, consistencia interna de los textos. Eh, Agradezco mucho esta posibilidad de conversar con todos ustedes. Les mando un cariñoso saludo, siendo la 1:02 de la tarde. Doy las gracias eh, em, y me despido por hoy. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la recibimos antes de cerrar esta sesión. Entonces vamos a dar un minutito para que lleguen preguntas. Muchas gracias a todos. En náhuatl se dice Tlazocamati. Muchas gracias, Tlazocamati. Que tengan un bonito fin de semana. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.